más el programa y es momento de hablar un poco sobre el día que estamos conmemorando este día. Mundialmente estamos celebrando el Día del Agua y está con nosotros el presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña de UNES, el doctor Ángel Ibarra. Usted ya lo conoce. Bienvenido, buenos días, un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, un gusto siempre estar con usted. Bueno, vamos a hablar en torno a esta celebración, doctor, importante hablar cómo nos encuentra un 22 de marzo al mundo y específicamente a El Salvador. Bueno, hay que decir que esta fecha fue instituida por las Naciones Unidas en diciembre de 1992. Recordamos que en junio de 1992 se dio la cumbre de Río, que fue la cumbre del planeta Tierra. En diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas decide que todos los 22 de marzo deberíamos de celebrar el Día Mundial del Agua y entonces desde esa fecha, a partir de 1993, celebramos el Día Mundial del Agua. Ahora, ¿cómo nos encuentra el Día Mundial del Agua? Bueno, a pesar, y quisiera hacer esta referencia, fíjate que todavía hay alguna discusión en un sector grande de científicos si el planeta Tierra se debería llamar mejor planeta Agua. Porque de los 510 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre, 360 son agua. Es decir, en la Tierra hay más agua que tierra. En este sentido, hay agua suficiente, bastante. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy, 22 de marzo del año 2012, más de la sexta parte de la población mundial no tiene acceso al agua. Y cerca del 40% de la población mundial no tiene saneamiento ambiental. Es decir, que mientras tenemos grandes cantidades de agua para la tierra, el agua sigue siendo escasa para consumo humano. Ese es el gran problema que tenemos a nivel mundial. ¿Podríamos mencionar un poco cuáles son esas deudas que todavía podemos encontrar en una fecha como esta a nivel mundial? Exactamente. ¿Por qué si hay tanta agua en el mundo, no hay agua para que la gente tome? ¿Por qué la gente, 1.200 millones de personas a nivel mundial, no tienen agua para tomar? Y cerca de 2.600 millones de personas a nivel mundial no tienen saneamiento ambiental. Ahora, ¿es este un problema de la naturaleza? No. ¿Es este un problema divino? No. Este es un problema porque a nivel mundial, así como hay problemas en otros escenarios, ¿verdad? El agua no llega con justicia a la población. Este año, por ejemplo, las Naciones Unidas vinculan el problema del agua con el problema de la seguridad alimentaria, con el problema de la alimentación. Y también que aquí tenemos nosotros grandes dificultades. Fíjate que hoy en el mundo se produce aproximadamente cereales suficientes para poder nutrir bien al doble de la población mundial. Pero hay también cientos y miles de millones de gente que no se alimenta bien, que padece de nutrición o que tiene. Esos son los graves deudas que tenemos a nivel global. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Entonces, podríamos decir que dentro de todo este tiempo que usted lo había mencionado, desde que se declaró el Día Mundial del Agua, ¿qué pasa? Porque hay muchas campañas. ¿Dónde se está fallando? ¿En la adquisición del enfoque que se le da a las campañas o los verdaderos protagonistas no están poniendo de su parte? En lo último que tú planteas, es decir, hace falta justicia para que ¿cuál es la gente que tiene menos acceso al agua? Es la gente pobre del Salvador, la gente pobre de la región y la gente pobre del mundo. ¿Cuál es la gente que padece hambre? Es la gente pobre del Salvador y también del mundo. Entonces este es un problema de política, este es un problema de poder, porque a pesar de que hay muchas declaraciones, muchos programas, mucha información, tenemos lugares en el mundo donde la situación es crítica para la alimentación y para el agua. Ahora, a esto se agrega de que en algunas regiones del mundo, por ejemplo el sureste asiático, hay China, India, Pakistán, en algunas regiones de África hay bastante población y hay menos disponibilidad de agua. Entonces, la relación disponibilidad de agua por persona
también se hace más reducida. Pero el problema es que hace falta políticas públicas a nivel mundial para que la población tenga acceso universal al agua. Nosotros por eso planteamos, y este día tenemos una manifestación ahí frente a la Asamblea Legislativa, para que El Salvador cumpla con una resolución de hace 2 años de las Naciones Unidas. El acceso al agua es un derecho humano fundamental. Y entonces le toca a los gobiernos, a los estados, hacer todo lo que sea posible para que toda la gente tenga acceso al agua a una vida digna. Muy bien. Ahora, las Naciones Unidas me encanta mucho porque habla sobre este día y dice, hay una relación entre el agua y la seguridad alimentaria, y lo cataloga de la siguiente manera: el mundo tiene sed porque tenemos hambre. Así lo denomina en el 2012 este día. Exactamente, ya empezábamos a hablar un poco de eso, ¿no? Es decir, hay que decir que a nivel global el 70% de todo el agua dulce se usa en la agricultura. Pero tenemos el problema que te decía. ¿Cómo es eso? Que a nivel mundial tenemos el doble de alimentos para una nutrición sana de la población que tenemos, y haya millones y millones de gente que padece hambre. El problema es el acceso, el problema es la exclusión. Por eso nosotros planteamos hoy, insisto, en otros lugares del mundo se está planteando igual, que el agua es un derecho humano fundamental, y el gobierno salvadoreño debe de tener políticas públicas para proteger el agua, para cuidar el agua, para priorizar su uso, de tal manera que aquí en El Salvador todos los salvadoreños tengamos agua para vivir con dignidad. Eso no significa despilfarrar el agua. Entonces, para cumplir con el derecho humano al agua tenemos nosotros 2 elementos. Uno es que haya agua todo el tiempo, y aquí en El Salvador tenemos problemas de acceso al agua, porque estamos entrando en lo que se llama estrés hídrico. Y segundo, que no se le corte el agua a la gente porque no tenga plata para pagar. Esos son como los 2 elementos centrales de nuestra propuesta de reforma constitucional que estamos llevando hoy como Foro Nacional del Agua a la Asamblea Legislativa. Hay que decir que como Foro Nacional del Agua hemos estado peleando con la Asamblea Legislativa porque haya una ley general del agua. A estas alturas no la tenemos. Hemos conocido de que hoy el gobierno va a presentar su propuesta. Ojalá que sea una buena propuesta, que no sea una propuesta privatizadora, porque hay que decir que en todo el mundo también está la amenaza que al mercantilizarse la vida, también el agua se convierte en mercancía. Muy bien, ¿qué debemos hacer ya para finalizar un mensaje a los salvadoreños como personas para tener esta responsabilidad y celebrar este día, doctor, como debe de ser? Recomendaciones para cuidar el agua, importantísimo como personas normales. Exactamente. Primero, el agua no es un botín, el agua no es infinita. Nuestro país tiene un problema grave de estrés hídrico. Cuidar el agua, aunque tengamos agua en nuestra casa, es importante, porque resulta que si nosotros ahorramos agua en nuestros hogares, va a haber agua para llevarle a la gente que no lo tiene. Además, incorporémonos hoy a la marcha para demandar en la Asamblea la reforma y la ley, y que también cuidemos el agua en la cuenca, cuidemos el agua en la casa, cuidemos el agua en la naturaleza. Muy bien, estábamos hablando con el doctor Ángel Ibar, el expresidente de UNES, de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Estábamos hablando pues de la importancia que tiene este día celebrarlo. Estamos celebrando el Día Mundial del Agua, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado, un placer haberte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a seguir con más de su programa Hoy es un buen día. Nos vamos con Roxana. Adelante. Gracias, Georgina. Y es que nosotros en este momento queremos hacerle la invitación a nuestros amigos en casita, en su trabajo, donde se encuentran.